Allí estoy yo en medio de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse los que quedan de pie. Después de 2 semanas estando fuera, ustedes soportan un sermón de 2 horas, así que abróchense los cinturones. En el día de hoy voy a enfocar mi reflexión en la lectura en la primera lectura del libro de los Hechos. No voy a hablar de la que estaba endemoniada y del espíritu de adivinación, pero sí quiero hablar de Pablo y Silas en la cárcel. Hoy en día, mis hermanos y hermanas, tenemos 1001 excusas para venir a la iglesia. Tenemos 1001 excusas para buscar a Dios. Tenemos 1001 excusas hasta para orar. Ya nadie me puede decir a mí que es por el COVID, ya nadie me puede dar esa excusa, porque con todo y el COVID la gente sigue una vida aparentemente normal y va a todos los lugares. Nosotros los seres humanos somos los que hacemos la cosa un poquito más difícil de lo que es. En algunas ocasiones, lamentablemente, hay gente que le cuesta hasta cantar en la iglesia. No estoy diciendo que ese sea nuestro caso, pero hay gente que hasta para aplaudir les pesan las manos. Y cuando yo veo el relato de Pablo y Silas, yo mismo me cuestiono sobre lo descuidados que nosotros somos a veces con la adoración. A veces yo mismo digo, nosotros no damos lo suficiente a Dios. Nosotros no adoramos a Dios como el Padre espera que nosotros le adoremos. Y muchas veces lo que ponemos son excusas vanas. Nos agarramos de cualquier cosa para no adorar a Dios como Dios espera que le adoremos. El libro de los Hechos relata lo siguiente, mis hermanos. Les dije que se abrochen el cinturón. Después de haberlo azotado, hablando de Pablo y Silas, lo metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que lo vigilara con mucho cuidado. Sí, después que lo azotan, que lo meten en la cárcel, le dicen al carcelero, tiene que tener cuidado con esos 2 tigres. Con esos 2 tipos, tiene que tener cuidado con esos tipos, tiene que asegurarte de que no se escapen. Al carcelero le ordenaron que lo vigilara bien porque la gente sabía que estos 2 sujetos continuaban con la proclamación de un tal Jesús que había resucitado de entre los muertos y dice la Sagrada Escritura que hacían milagros y prodigios en nombre de Jesús. Entonces esa gente hay que mantenerla quieta. La orden fue bien acatada por el carcelero y no solo lo puso en un lugar profundo de la cárcel, sino también que les ató los pies. Dice él, espérate, está en una cárcel profunda, pero para máxima seguridad vamos a encadenarle los pies para que no se escapen estos 2 magnates. Pero Pablo y Silas sabían a quién les servían. Pablo y Silas habían experimentado el poder de la resurrección en su vida. Pablo y Silas sabían que Jesús había sido muerto, bien muerto, que había sido sepultado, bien sepultado, pero también había resucitado al 3er día. Y bien resucitado. Pablo y Silas sabían al Dios al que les servían. Y el mismo Dios al que Pablo y Silas les servían y el mismo Dios al que los discípulos servían es el mismo Dios que usted y yo servimos en el día de hoy. Dice Hechos capítulo 16, versículo 25, que a eso de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Aún en la cárcel, aún encadenado, aún viendo cómo las cosas se estaban tornando, aún después de los azotes, aún también después de las burlas, encadenados y encarcelados, Pablo y Silas estaban adorando en espíritu y en verdad a Jesús de Nazaret. En lugar de andar quejándose, en lugar de estar cuestionando a Dios, en lugar de estar preguntando ¿por qué a mí? Pablo y Silas estaban cantando himnos de alegría en su corazón, en medio de su prueba y tempestad. ¿Qué había allí que los hizo felices? ¿Qué había allí? Una cárcel profunda, atados con los pies,
sabiendo que habían sido azotados recientemente. ¿Qué había allí que los hacía feliz? Jesús de Nazaret. Por eso leí al principio que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. La relación de amor con Jesús que estos creyentes tenían era tan profunda e íntima que estaban reunidos en su nombre y Jesús estaba en medio de ellos. Y ellos estaban seguros de eso. Ellos estaban sintiendo el poder de la resurrección de Jesús en sus vidas. Y aunque Jesús no era visto físicamente, porque ellos no lo vieron físicamente, el Señor estaba ahí. La presencia de Cristo resucitado y ascendido al cielo estaba con estos hombres en la prisión. Y cuando nosotros nos sentimos prisioneros de nuestros deseos carnales, de las enfermedades, de los problemas, de tener un hijo probablemente adicto a las drogas, de tener un hijo que tal vez roba, aun cuando estamos en esa prisión espiritual, Jesús está con nosotros. Aun cuando vemos que las cosas no tienen un final visible, Jesús está en medio del proceso. Cuando nosotros nos sentimos así, Jesús está haciendo su obra. Cristo está con nosotros. Dígame a eso. Ese amén es casi obligado. Cristo está con nosotros. Aunque la prisión sea profunda, aunque el túnel se vea sin salida, aunque no tengamos cómo resolver el problema, el poderoso de Israel está con nosotros. Y es difícil estar feliz en momentos de pruebas y dificultades, pero tenemos una promesa. Jesús dijo, me voy, pero no los dejaré solo. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Estos hombres no pidieron nada. No estaban pidiendo ser dejados en libertad. Pablo y Silas no estaban diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Sácame de aquí. Si yo predico, si yo hago milagros en nombre tuyo, si yo hago 1001 cosas en nombre tuyo, sácame de aquí. Pablo y Silas no estaban pidiendo eso a Dios. Estaban dando gracias a Dios por el privilegio de conocerlo. Estaban alabando a Dios por el privilegio de sentir a Jesús en sus vidas. No estaban pidiendo salir de la prueba. Iglesias no estaban pidiendo salir de la prueba, estaban dando gracias a Dios, estaban adorando a Dios, estaban orando a Dios por estar en la prueba. Y nosotros de cualquier cosa nos desanimamos. Y nosotros de cualquier cosa andamos llorando por todas las esquinas. Y nosotros por cualquier sencillez entendemos que Dios nos ha abandonado. Y cuando vemos el panorama mundial nos damos cuenta de que muchas veces nosotros somos afortunados. Es tiempo de levantar la cabeza. Es tiempo de cantar a Dios aún en nuestras situaciones difíciles. Es tiempo de confiar en la mano poderosa de Dios que ha prometido no abandonarnos, sino que envió su Espíritu Santo para morar y estar con nosotros. Muchos de nosotros en muchas ocasiones cantamos esta canción que yo sé que ustedes se la saben, pero como yo canto malo, nada más la voy a leer. Alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, si estás sufriendo, no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Lo cantamos. Pero muchas veces lo cantamos y no lo sentimos. Hello, todavía están aquí. Tierra Santa me dio una energía de la que ustedes se imaginan. Sí, nosotros estamos invitados a alabar aun cuando las cosas no parecen estar bien. Hay que poner en práctica esto que cantamos. Cuando más difícil vemos la situación, más apegados a Dios debemos estar. ¿Cuál era el secreto de estas dos personas que tenían una relación íntima y personal con Cristo Jesús? Ese es el secreto, tener una relación con Jesús. Estaban en Cristo y permanecían en Cristo. Tenían un sentido de la presencia de Dios con ellos en la cárcel tan grande que aun cuando estaban ahí deseaban estar a los pies de Cristo. Hechos 16:26 dice, y no estoy terminando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel y en el mismo momento se abrieron todas las puertas y todos los presos se les soltaron las cadenas.
Nada es imposible para Dios. Canta y da gracias a Dios, porque Él quiere abrir las puertas de tu cárcel. Él quiere abrir las puertas de mi cárcel. Hoy Dios quiere que profundicemos en nuestra relación con Él. Y me encanta esta parte que dice, y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo da seguridad. Y fíjense que no solo se les rompieron las cadenas a Pablo y a Silas. El texto sagrado dice que a todos los presos que estaban ahí se les soltaron las cadenas. Esto quiere decir que cuando nosotros profundizamos en nuestra fe, que cuando nosotros cantamos y adoramos a Dios, que cuando nosotros oramos, no solo nosotros recibimos los beneficios, sino que también los que están a nuestro alrededor. Nuestra familia también recibe esos beneficios cuando intercedemos por ellos. ¿Cuál es tu prisión hoy? ¿Cuáles son esas cosas que te hacen sentir preso? ¿Cuáles son esas cosas que te hacen sentir en lo más profundo del calabozo? ¿Cuáles son esas cosas que te desesperan, que te aturden? Ustedes saben por qué era imposible encarcelar a Pablo y a Silas. Porque sus pies estaban allí, pero su corazón estaba en el cielo. Sus pies estaban allí, pero ellos no estaban allí. Sus pies estaban atados, pero ellos no estaban allí. Ellos estaban sentados a la diestra de Jesús. Sus pies estaban ahí, físicamente estaba ahí, pero su corazón estaba en los cielos. Y Dios quiere provocar ese temblor de tierra que abra las puertas de nuestras prisiones y que se rompan las cadenas que nos atan en esta vida. Dios quiere romper esas cadenas, pero necesita una motivación de parte nuestra. El temblor estuvo allí, las cadenas se rompieron, pero hubo una motivación. ¿Cuál fue la motivación? La adoración de Pablo y Silas. Tenemos que provocar la presencia de Dios. Tenemos que provocar la Shekinah, el poder de Dios. Tenemos que provocarlo. Dios quiere provocar ese temblor para que usted y yo seamos libres. Pero si en lugar del prisionero, sigan con los cinturones abrochados, pero si en el lugar de los prisioneros eres el carcelero, eres de los que vive juzgando a los demás, eres de los que vive señalando, el terremoto también va para ti. Porque cuando el carcelero pensó que se habían escapado los prisioneros, quería matarse, pero ellos continuaban ahí. Dios quería llamar la atención también del carcelero. La mano de Dios se extiende también para aquellos que solo murmuran, que solo critican, que solo juzgan y hacen de los demás prisioneros. A este carcelero solo le quedó preguntar, ¿qué debo hacer para salvarme? El terremoto también fue para él. ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Y qué contestaron ellos? Cree en el Señor Jesús y obtendrá la salvación tú y tu familia. Si eres el prisionero, canta canciones de alabanza en medio de las pruebas. Pero si tú estás en el lugar del carcelero, es decir, que no has tenido un encuentro con Cristo de verdad, entonces te invito a que creas para que seas salvo tú y tu familia. Y ahora sí estoy terminando. Creer no es solo pensarlo, es decirlo y vivirlo. Romanos 10, versículo 9 al 10 dice, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesús para alcanzar la salvación. Cristo vino a salvar a los pecadores y eso significa que vino a salvarte a ti y que vino a salvarme a mí. Porque tanto ustedes como yo somos pecadores. A eso vino Cristo. Recuerde estas dos cosas, hermano mío y hermana mía, y los que están también por allá, hermanos y hermanas. Cristo abre las puertas de nuestra cárcel y rompe las cadenas que nos atan en este mundo. Pero también Cristo vino a salvarnos y a darnos vida eterna. Alaba en la prueba, alaba en la dificultad. No es fácil, pero se puede. Hay que abandonarse en los brazos de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando nuestras energías terminan, empiezan las de Dios. Cuando nosotros nos estamos dando por vencidos, entonces Dios tiene la última palabra.
Entonces cuando nosotros estamos desesperados, Dios dice, cálmate, que yo voy a resolver el problema. Yo dije hace 3 años y pico que los imposibles Dios se los come con yuca. Las cosas imposibles Dios se las come con yuca. No tengan miedo a la prueba, no tengan miedo a la dificultad, ni siquiera a la enfermedad. Dios está ahí para sostenernos y guiarnos y sobre todo darnos vida y vida en abundancia. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Les invito a ponerse sobre sus pies y